Buenos días España, buenas tardes desde Ciudad de México. Soy Isabel Pérez y en esta ocasión, en esta mesa, me estreno por primera vez con la experiencia de un video, de una participación virtual. Y será con el resumen de mi ponencia titulada Ciudadanía Digital, una noción ausente en las competencias básicas del currículum escolar de la ESO. Bueno, comienzo para no aburrirlos. En esta comunicación pretendo observar un segmento del currículum escolar como una expresión cultural que permite distinguir a través de diferentes maneras de procesos discursivos básicamente ideológicos y comunicativos ciertos valores que pone de manifiesto el currículum escolar, ¿vale? Reconociendo la importancia, por supuesto, de analizar un currículum en su totalidad, solamente me centraré en esta ocasión en revisar dos competencias básicas del currículum oficial del nivel de secundaria en España, ¿vale? Las competencias básicas que analizo son tratamiento de la información y competencia digital y la competencia social y ciudadana del documento Real Decreto 1631/2006 del 29 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria, en donde se describen, por supuesto, las aptitudes que el alumnado debe alcanzar para cuando acabe el nivel educativo respecto a estas dos competencias. Y yo quiero encontrar allí qué importancia le dan a la ciudadanía digital, ¿vale? Para hacer esto, para hacer un análisis de la cultura, establezco y utilizo las variables que utiliza el investigador inglés John B. Thompson en su metodología de la hermenéutica profunda. Considero que esta herramienta es fundamental para hacer análisis de la cultura, porque por un lado permite separar el texto, el corpus discursivo por segmentos, y por otro lado le da mucha importancia al contexto de enunciación, ¿vale? En tercer lugar, le da mucha importancia a la interpretación, y con estos tres elementos, análisis discursivo, análisis sociohistórico y análisis teórico, podemos hacer considero que se puede hacer un análisis discursivo con variables medibles, ¿vale? Bueno, ¿cómo desarrollaremos esta breve participación? En primer lugar, estableceré en qué consiste la metodología de hermenéutica profunda, muy brevemente, un repaso, porque es una metodología amplia, y solamente me centraré en dos puntos. En primer lugar, en el primer modo de operación de la ideología, que es el primer modo que utilicé para analizar este discurso, el primer modo de la hermenéutica profunda. Después analizaré un poquito brevemente también qué entiendo por ciudadanía digital, qué entiendo por competencias básicas. En tercer lugar, ya no hago aquí el análisis del discurso, porque eso está en el texto que aparecerá en las actas, pero sí me gustaría comentarles los resultados de este análisis. Terminaré con una brevísima interpretación, ¿vale? Bueno, como hemos dicho, empezaremos con la metodología de la hermenéutica profunda, ¿vale? Sencillamente diremos como contexto que considero que es una herramienta que permite estudiar el interior de las formas simbólicas presentes en el lenguaje, en el discurso. Con esto me refiero a rasgos, patrones y relaciones estructurales que tienen capacidad de construir significados. Estos significados, por supuesto, estarán presentes en el discurso, ¿vale? A partir de lo cual se podrá hacer un análisis de la cultura, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Thompson establece 3 o 4 modos de análisis. Bueno, más bien fases de análisis. La primera fase de análisis se llama análisis sociohistórico. En este tipo de análisis se pone de relieve las condiciones sociales en las que fueron producidas el discurso. Es decir, establece un contexto sociohistórico del discurso. En segundo lugar, el análisis conceptual, ¿vale? En este caso me limito a establecer brevemente en qué consiste, como ya he mencionado, en cómo considero y cómo establezco competencias básicas y cómo establezco ciudadanía digital. Y en tercer lugar, donde se detiene mucho más el proceso de investigación que se plasma en esta comunicación, es el análisis discursivo, que permite la identificación de los rasgos estructurales de las construcciones simbólicas, ¿vale? Y en este análisis discursivo se van a requerir ciertas variables que a continuación comentaré súper brevemente. Termina el análisis con una interpretación. Esta interpretación toma en consideración, por supuesto, la parte del análisis sociohistórico, el análisis conceptual o teórico y el análisis discursivo. Y luego el investigador hace una interpretación, ¿vale? Bueno, para Thompson existen 5 posibles modos de reflexión sobre la interpretación del significado. Y son,
la legitimación, la simulación, la unificación, la fragmentación y la cosificación, ¿vale? Son 5 estrategias de manera en que se mueve la ideología, pero como es un texto muy breve por una participación, solamente utilizaré la parte de legitimación. Entonces quiero ver cómo el currículum escolar de educación de la ESO contribuye a legitimar una visión particular con ciertos valores, rasgos y patrones de ciudadanía digital, ¿vale? Entonces, bueno, la legitimación se constituye de 3 elementos, ¿vale? Que son racionalización, universalización y narrativación, ¿vale? En la racionalización, para Chomsky, en la racionalización, el productor de las formas simbólicas construye mediante una cadena de razonamientos lógicos estrategias o argumentos que buscan defender o justificar un conjunto de relaciones institucionales sociales y por este medio persuadir a quien lee ese discurso. En segundo lugar está la universalización, que esta busca construir arreglos institucionales que sirven a los intereses de algunos individuos en particular. ¿Y cómo funciona? Haciendo generalizaciones, estableciendo generalizaciones, estandarizaciones y haciéndolas pasar como positivas y beneficiosas para la mayoría, ¿vale? En tercer lugar tenemos la narrativación, ¿vale? Que es el recuento del pasado narrado de forma como presente, estableciendo como que todo pasado fue mejor y que nos ha determinado fundamentalmente, ¿vale? Y hasta ahí quiero dejar la parte que yo tomo de la metodología de la hermenéutica profunda, donde, repito, me voy a limitar solamente a utilizar una de sus estrategias, que es la legitimación. La legitimación, ¿cómo va a funcionar? Según Chomsky, va a funcionar a partir de 3 elementos que serán las variables, que hemos dicho brevemente anteriormente. Racionalización, universalización y narrativación, ¿vale? En segundo lugar, dijimos que vamos a hacer una contextualización y una teorización respecto a los conceptos que justifican esta participación, ¿vale? Y es cómo se entienden las competencias básicas y cómo se entiende ciudadanía digital en el contexto de la ESO, ¿vale? Y quiero simplemente señalar aquí una cuestión muy importante, que España desde el año 2000 incorporó el concepto de Key Competencies o competencias básicas, como lo recomendó la Comisión y el Parlamento Europeos, sin establecer ninguna diferencia en cuanto al contexto particular de este país tan multicultural, ¿vale? Simplemente tradujo estas recomendaciones y las incorporó. Lo que yo encuentro es que se parecen demasiado a los objetivos que tiene que alcanzar un alumno al acabar su ciclo escolar, ¿vale? Entonces de repente aparece como que se juntan las dos y se solapan, ¿vale? Pero eso que lo veremos y lo justificaremos teóricamente con el análisis discursivo, ¿vale? Por otro lado, la ciudadanía digital todavía es un concepto que se está armando, ¿vale? Se define rápidamente como el conjunto de normas de comportamiento que conciernen al uso de la tecnología, pero como bien menciona Mariana Fernández Enguita, no solamente es el uso, sino la calidad de uso que se hace sobre estas nuevas tecnologías, ¿vale? Y además, pensando en el uso y la importancia que le damos a este uso, que también es importante tener en cuenta, es fundamental señalar la falta de normativación. Pero bueno, y si a esto le añadimos esto a la cuestión de usos digitales, ¿vale? De ciudadanía digital, tenemos que pensarlo en el uso público, ¿vale? El uso, la capacidad de involucrarnos en asuntos públicos a través de comunidades virtuales, ¿vale? Que es bastante complicado, ¿vale? Simplemente aquí quiero repasar que es un término muy, muy complicado, un término que aún no está normado completamente, que existen muchísimas aristas aún que revisar, ¿vale? Y por supuesto competencias básicas dentro del currículum español todavía también esta noción es motivo de muchas discusiones científicas y científicas, ¿vale? Ahora, respecto al análisis de contenido, ¿vale? Que estamos viendo por partes, hemos hecho el repaso muy breve de un análisis contextual y teórico y de la metodología profunda. Y ahora vamos a ver el análisis, pero ya no voy a deciros cómo lo hice, ¿vale? Simplemente, por ejemplo, legitimación, marqué en el texto original que estoy revisando letras cursivas. La legitimación, la universalización con subrayado y la narrativación con negritas, ¿vale? Y les voy a decir simplemente los hallazgos, ¿vale? Bueno, como les he dicho, en el texto se analizaron con las variables que ofrece la estrategia de operación de la ideología, la legitimación, el artículo 7, los puntos 4, que es tratamiento de la información y competencias básicas, y el punto 5, que se refiere a la competencia social y ciudadana, así como el anexo 1, donde se establece de manera más amplia la significación de competencias básicas según mi punto de vista, ¿vale?
En el texto se buscó destacar entonces los tópicos o temas que, siguiendo la propuesta de la metodología de la hermenéutica profunda, se considera pueden describir los fines, los metas y los objetivos de las asignaturas observadas, ¿vale? Que en este caso voy a observar 2 competencias, ¿vale? Mediante cada... En fin, separo el video, no sé cómo lo voy a hacer para unirlo, porque no sé editar. Estábamos diciendo cuál es el corpus discursivo a analizar. Analizaré entonces, analizo en la ponencia el artículo 7 del Real Decreto que les acabo de mencionar, los puntos 4 y 5. El 4 es sobre tratamiento de la información y competencia digital, o sea, una competencia básica, y la 5 que es la siguiente competencia básica, la competencia social y ciudadana. Asimismo, se analizó el anexo 1 de competencias básicas, donde de manera más extensa se describe lo que se espera como competencias básicas, ¿vale? Y procedo a la interpretación. Una de las fases de la hermenéutica profunda final y fundamental es la interpretación, ¿vale? Y allí voy a sacar como mis conclusiones a partir de los análisis previos. ¿Qué encontré? Que en el artículo 7 respecto a competencias básicas, estas son definidas de manera muy escueta, ¿vale? No se describe una metodología para alcanzarlas y se concede muchísima importancia a los centros educativos. Serán ellos los responsables de elaborar y desarrollar las estrategias para su logro. Asimismo, la evaluación es completamente frío, desértico el asunto, ¿vale? En el documento tampoco se reflexiona sobre los diferentes contextos los contextos sociales o culturales o económicos que podrían favorecer o no la concreción de estas competencias básicas. Recordemos que la escuela es uno de los factores, unos agentes de socialización, pero no la única. Entonces, dejando un poco espacio, no reconoce la importancia de otros agentes, ¿vale? Bueno, sin embargo, en el anexo 1 sí que se dan muchísimo más elementos para tomarlos en cuenta. Sin embargo, se solapa importantemente con los objetivos. Los objetivos se les da mucho más importancia. Las competencias básicas aparecen como un requisito a cumplir dentro del currículum escolar de la ESO, ¿vale? Bueno, recordemos muy importante que las competencias básicas se contemplan como la posibilidad de adquirir ciertos conocimientos por parte del alumnado, que le permitan una cualificación, algún tipo de cualificación personal y profesional, que será reconocida, por supuesto, valorada y acreditada desde la institución escolar. Es decir, las competencias aparecen en el discurso que analizo como elementos curriculares que permitirán al alumnado participar activamente en el mundo social y laboral. Pero no nos dicen cómo. Y no me dicen que una participación social y laboral implica, además de la escuela, otros procesos y otros agentes de socialización, ¿vale? Y entonces aquí me pongo a reflexionar, siguiendo a Bolívar, que una persona no es ciudadano pleno, sino posee el capital cultural mínimo y activo para poder desarrollarse en un mundo colectivo. Entonces aquí nos dan ciertos elementos, pero básicamente muy fríos, ¿vale? Queda muy bien discursivamente, pero no nos dicen la manera en que lograrlos, quedan abstractos, ¿vale? Entonces, pensando también en Escudero, las competencias básicas discursivamente son elementos que en contextos educativos formales podrían contribuir a disminuir las desigualdades en el acceso a las oportunidades de desarrollo político y económico de un alumno. Sin embargo, la escuela desde luego no será el único elemento a tomar en cuenta para esta posible participación, ni para la defensa. Falta la cuestión también jurídica, ¿vale? Y por otro lado, consideramos muy importante pensar en la transversalidad, pensando en que no existe ni ninguna de las 2 competencias que se analizaron, no se toca de ninguna manera el concepto de ciudadanía digital, ni jurídicamente, ni sociológicamente, ni pedagógicamente. Me salta la impresión de que es un tema otra vez transversal y que desafortunadamente el currículum segmentado por asignaturas será muy difícil dar un espacio suficiente a este tipo de noción. La noción ciudadanía digital no encuentra cabida en ninguna de esas competencias de momento en la manera en que está estructurado este currículum escolar, ¿vale? Finalmente quiero decir que las competencias básicas, medidas como estándares o indicadores de calidad para los conocimientos del alumnado, resultan sumamente abstractas, ¿vale? Porque ¿cuáles son los aprendizajes para vivir en la sociedad? Son un tipo de aprendizaje que requiere un apoyo de otros agentes de socialización, ¿vale? Pensando además en conceptos virtuales donde las comunidades pueden ser profundamente diversas, no encuentro ningún respaldo en la escuela que dé soporte a esta idea, ni teórica ni empíricamente, ¿vale? Por lo tanto, resultará sumamente subjetiva la valoración de esos aprendizajes, tanto la autoevaluación como la coevaluación como una evaluación institucional, ¿vale?
Y bueno, yo hasta aquí dejaría mi participación, agradeciendo toda su atención y disculpándome por la falta de práctica respecto a este tipo de ejercicios. Espero no haberme puesto demasiado nerviosa y os espero o más bien me comprometo a participar de la fecha que establecen para la defensa pública de esta participación. Muchísimas gracias y hasta la próxima.